vamos a dar inicio con esta sesión con invitado especial que el equipo de montañismo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia ha tenido desde este semestre cada miércoles, de acuerdo a los horarios de nuestros ponentes. Y pues el día de hoy les presento al ingeniero petrolero José Alfredo Torres Acosta. Y bueno, voy a hacer una mención de su trayectoria. Él es ingeniero petrolero egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con maestría en Ciencias de la Tierra en el Instituto de Geofísica de la misma universidad, de exploración de aguas subterráneas, modelación y percepción remota. Actualmente inició estudios de doctorado en Ciencias de la Tierra con un proyecto de investigación sobre el cráter de Chicxulub. ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo se pronuncia? Chicxulub. Chicxulub. Sí. Concretamente en las propiedades físicas de las rocas de impacto y su importancia en la exploración de recursos naturales. Ha trabajado en instituciones del sector público como la Secretaría de Energía y el Instituto Mexicano del Petróleo y en compañías privadas en el área de la perforación de pozos petroleros. Bueno, adelante, José Alfredo. Sí, bueno. Buenas noches. Agradezco a la ENA, al Club de Montañismo, por la invitación. El tema que me tocó en esta ocasión es el cráter Chicxulub, del cual yo estoy desarrollando proyectos de investigación desde la maestría. Y pues a continuación será una breve presentación que espero sea de su agrado, les enseñe algo y sobre todo pues los entretenga eh, en este tiempo que les agradezco se hayan conectado. Sí, bueno, como les digo, agradezco a la Escuela Nacional de Antropología e Historia por esta invitación y bueno, a continuación voy a presentar mi tema del cráter de Chicxulub. El contenido de esta presentación se basa en 3 puntos principales. Posterior a la introducción, les presentaré el cráter Chicxulub, los cenotes y la geoconservación de los cenotes. Y bueno, comenzaremos con la introducción. El límite entre los periodos Cretácico y Paleógeno de la historia geológica de la Tierra. Recordemos que la historia geológica de la Tierra, así como en otros aspectos de la historia se divide en años, en décadas, en eventos como antes de Cristo, después de Cristo. También la historia natural de la Tierra se divide en una escala geológica. Esta se compone de eras. Yo creo que para los presentes las más comunes son el Cretácico, el Jurásico y el Triásico, eras donde vivieron los dinosaurios, pero hay más, ¿no? En este caso estoy hablando del Cretácico y el Paleógeno. El Cretácico es el final de la era de los dinosaurios y el Paleógeno es el inicio de la era de los mamíferos. Y pues cabe recordar que nosotros somos mamíferos. Bueno, el límite entre los periodos Cretácico y Paleógeno de la historia de la Tierra hace aproximadamente 66 millones de años, está marcado por una extinción masiva de la mayoría de las especies existentes en aquella época, incluida la especie más dominante que sepamos o que tengamos noticias, que son los dinosaurios. Este acontecimiento provocó un cambio radical en la evolución biológica posterior del planeta. Como les mencionaba, el Cretácico es la cúspide de la era de los dinosaurios y posteriormente al Cretácico inicia el Paleógeno, que es el inicio de la era de los mamíferos o de los grandes mamíferos, ¿no? Es un contraste biológico muy, muy grande, ¿no? Pasamos de grandes reptiles, grandes lagartijas a caminar por el planeta a grandes simios, cosas peludas y vacas y osos enormes, ¿no? Bueno, los científicos se preguntaban qué les había pasado a los dinosaurios, por qué desaparecieron de la faz de la Tierra cuando eran una de las especies que dominaron todos los ecosistemas del planeta por más de 250 millones de años. Recordemos que los dinosaurios hubo terrestres, acuáticos y aéreos, ¿no? O sea, hasta el momento donde sabemos, a menos que haya presente algún experto en biología que me desmienta, los dinosaurios fueron la especie que más tiempo y mejor dominaron todos los ecosistemas de nuestro planeta hasta el día de hoy. Y bueno, en un inicio se habían postulado 2 teorías principales que intentaban explicar las causas de dicha extinción. La primera se basaba en una supuesta gran actividad volcánica alrededor de todo el mundo. Basta decir que esta teoría de que
un supervolcán o una cadena de volcanes hicieron erupción al mismo tiempo y provocaron la extinción de los dinosaurios, es de un ingeniero mexicano, el ingeniero Ramos, egresado de la UNAM. Él fue uno de los pioneros en formular esta teoría. Y la otra se basaba en el posible impacto de un gran meteorito contra la Tierra. Y bueno, esta segunda teoría, la del impacto meteorítico, fue propuesta por Luis Walter Álvarez y sus colaboradores en 1980. O sea, no tendrá mucho tiempo, ¿no? Se fundamentaba principalmente en dos grandes evidencias: la presencia de iridio en una capa estratigráfica alrededor de todo el planeta. Esta capa se fechaba o se decía que tenía aproximadamente 65 millones de años. El iridio es una tierra rara. Es un elemento de la tabla periódica que en estado natural este elemento no se encuentra en nuestro planeta. Ahorita abundaré más sobre esto. El iridio es un elemento raro de encontrar en la corteza terrestre, pero abundante en los meteoritos. Cabe resaltar que nuestro planeta todo el tiempo están cayendo meteoritos. Casi todos son restos, ¿no? O trazas. Son meteoritos muy, muy pequeños que, a menos que seamos parte de alguna agencia espacial, pues no los encontraremos o no los notaremos. Además, advertían que, dada la extensión de los depósitos de iridio localizados a nivel mundial, el cuerpo del que provenían debía de ser de grandes dimensiones. Se especulaba que este meteorito que pudo haber caído y haber extinguido a los dinosaurios era muy, muy grande, ¿no? Del orden de 10 kilómetros aproximadamente. O sea, es un tamaño, pues, irreal, ¿no? Hoy día. Para tener un aproximado, ¿no? 10 kilómetros, o sea, 10,000 metros, es una distancia, no sé si la mayoría somos de la Ciudad de México, de la zona sur, de Perisur, aproximadamente a Vaqueritos, la parte de Xochimilco, creo que es más o menos son 10 kilómetros. Y bueno, este es un pequeño mapa que utilizó Walter Álvarez, donde aquí se muestra a nivel mundial. Como podemos ver, aquí está América, África, Asia, Oceanía, y en la parte de arriba, aquí por ejemplo tenemos, dice New Mexico continental. En la parte continental del planeta, en Nuevo México, Estados Unidos, encontraron trazas o restos de iridio en 40 partes por millón. Después, por ejemplo, aquí tenemos en Estados Unidos Montana, tenemos Texas, tenemos otros lugares como San Sebastián, que está en España, Caravaca en Portugal, en Dinamarca, Mangishlak, que está en el actual Turkmenistán. Estas exploraciones, estos restos de iridio que se encontraron, no fueron buscando al meteorito. Recordemos que vivimos en un mundo o en una sociedad que se ha basado o se ha fundamentado en el uso del petróleo, y todas estas exploraciones eran para encontrar petróleo, gas, agua, minerales como el oro, la plata, el cobre, que a nivel industrial son muy utilizados y muy valiosos. Y al explorar estas zonas se encontró que existían restos de iridio, ¿no? Un elemento que, como mencioné anteriormente, no se encuentra comúnmente en la Tierra, ¿no? Eran cantidades de iridio elevadas, y esto hizo suponer a los científicos que había dos fuentes del iridio. Una, o un meteorito de grandes proporciones, el cual se descartaba hace 40 años, aún se descartaba esa teoría, porque decían que si un meteorito que hubiera esparcido iridio por todo el planeta hubiera chocado con la Tierra, se encontraría algún tipo de evidencia, ¿no? Un cráter enorme. Y hasta ese momento, hace 42 años, no se había encontrado el cráter. Y la otra era que el iridio también viene en las nubes de polvo cósmico, que así como les comento que todo el tiempo, todos los días caen restos meteoríticos a la Tierra, todo el tiempo está cayendo polvo cósmico a la Tierra. Pero para encontrar iridio en todas estas zonas y en grandes proporciones tendrían que ser nubes similares a neblina, ¿no? Y eso no ha sido posible, por lo menos en la historia reciente del hombre. Y bueno, como consecuencia del impacto, se cree que se formó una nube de polvo por un periodo de varios meses, lo que ocasionó la interrupción de los procesos fotosintéticos en el planeta, produciendo el colapso de las cadenas tróficas, las cadenas de alimentación de todos los seres vivos, y por lo tanto, la extinción masiva de aproximadamente el 75% de las especies. Estos datos, pues, no se han comprobado.
se tiene un estimado por los científicos a nivel mundial que el meteorito extinguió no solo a los dinosaurios, sino el 75% de las especies vegetales, de insectos, de vida marina. Aunque bueno, esto es un supuesto porque pues no hay forma todavía de comprobarlo o aún no desarrollamos las herramientas científicas y de búsqueda que nos permitan validar este dato. Y bueno, el cráter Chicxulub, cuando se publicó la propuesta en la década de los 80 de Walter Álvarez de que lo que había extinguido a los dinosaurios había sido un meteorito, aún faltaba descubrir la huella que había dejado el impacto, el cráter. Y justamente una década antes, en los 70, en 1970, ingenieros de petróleos mexicanos buscando petróleo en la zona sur del país, en Yucatán, en Quintana Roo, en Chiapas, en Campeche, localizaron dicha cavidad en la península de Yucatán mientras buscaban hidrocarburos. Más tarde, dos investigadores, un inglés y un mexicano, Penfield y Aguayo Camargo, explicarían que habían encontrado un cráter de impacto e hicieron la correlación, lo relacionaron con el trabajo de Álvarez. En 1991, o sea, apenas hace 31 años, se confirmó la teoría de una estructura de impacto, o sea que esta cavidad que habían descubierto ingenieros de Pemex era un cráter con una edad aproximada de 66 millones de años, lo cual coincidía con la extinción de los dinosaurios, la extinción de la vida en el planeta y los restos de iridio que se encontraron a lo largo de todo el mundo. Y aquí en esta imagen les pongo una animación de lo que es el cráter Chicxulub. Aquí se encuentra la península de Yucatán y ese círculo es la animación del tamaño real del cráter. De ese tamaño es aproximadamente el cráter. Ahorita en las características estructurales abordaré un poco más sobre eso, pero para que se den una idea o sea, es más grande el cráter que la Ciudad de México y Tlaxcala y Puebla juntos. Bueno, el cráter Chicxulub. El área de estudio o el área donde se encuentra el cráter Chicxulub se ubica en la provincia geológica de la plataforma de Yucatán. Esta provincia incluye casi toda la península que lleva el mismo nombre, además de áreas adyacentes. Estas áreas adyacentes son Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y partes de Belice y de Guatemala. La plataforma de Yucatán tiene una extensión aproximada de un área de 300,000 kilómetros cuadrados y se sitúa geográficamente en las latitudes de 16 grados, 24 grados norte y longitud de 86 a 92,5 grados oeste del meridiano de Greenwich. Y bueno, la plataforma de Yucatán no solo es lo que vemos en tierra, no porque comienza la playa, ahí termina la plataforma, ¿no? Es toda esta porción que engloba esta figura irregular de bordes rojos y como podrán ver, la zona azul clara es parte de la plataforma, son aguas someras, es decir, la profundidad del mar. Aquí máxima en esta zona, hasta donde dice incluso Escarpe de Campeche, son de 22 metros el tirante de agua, ¿no? Ya en la zona oscura es la parte profunda del Golfo de México, ya hay profundidades hasta de 700 metros. Y bueno, aquí hay otra caricaturización del tamaño del cráter. De este tamaño es el cráter. Cabe resaltar que en el 2016 se hizo una expedición científica, de investigación científica, la expedición 364, para perforar el primer pozo en el mar en la estructura del cráter. Su servidor, junto con personal del Instituto de Geofísica de la UNAM, fuimos los responsables por parte de México de la investigación del proyecto de investigación del cráter y pues desarrollamos algunos temas de tesis y otros tipos de proyectos para analizar las evidencias que aquí fueron recuperadas. Pero bueno, insisto en este tipo de imágenes para que se den una idea del tamaño del cráter. Y bueno, aquí están las características estructurales del cráter. ¿A qué me refiero con características estructurales? Es decir, aquello que me lo pueda describir de forma física, que me pueda decir qué es qué es un cráter y qué tipo de cráter. Bueno, el Chicxulub ha sido clasificado como un cráter complejo multianillado, con un diámetro circular aproximadamente de 200 kilómetros.
Esto de cráter complejo multianillado lo voy a explicar más adelante, pero aquí lo más aceptado es que el tamaño del cráter es de 200 kilómetros, o sea, es un círculo enorme de 200 kilómetros. Sin embargo, por ejemplo, investigadores mexicanos, japoneses y alemanes apuntan a que realmente el tamaño del cráter no es de 200 kilómetros, sino de 300 kilómetros, o sea, 50% más. De hecho, esto es tema de debate y sigue habiendo proyectos de investigación para conocer realmente cuál es el tamaño del cráter. Es muy importante y bueno, lo mencionaré casi en las conclusiones, el por qué. El cráter está cubierto por una gruesa capa de sedimentos carbonatados y evaporíticos, los cuales lo han preservado de la erosión geológica y ambiental a lo largo del tiempo. El cráter Chicxulub es muy importante por una sola razón. Es el único cráter de gran impacto que se conserva hasta el día de hoy y del cual tenemos evidencia. Eh, la historia de la Tierra tiene aproximadamente, nuestro planeta tiene aproximadamente una historia de 4.500 millones de años. O sea, nosotros como raza humana llevamos, aquí los arqueólogos me podrán orientar, también los biólogos, pero no llevamos más de 2 millones de años, ¿no? O sea, nuestra historia y nuestra presencia en el planeta es totalmente irrisoria, es risible. Sin embargo, nos basamos en este tipo de evidencias para saber qué pasó, ¿no? Cómo nuestro planeta es lo que es hoy día y a dónde puede llegar en caso de que vuelva a haber otro impacto de algún meteorito, ¿no? El Chicxulub es muy importante porque hasta el día de... Voy a poner una imagen para que no se aburran con tanto texto. Eh, es muy importante porque es el único cráter preservado. O sea, es obvio que en todos estos millones y millones de años no ha sido el único meteorito de gran tamaño que nos impactó. De hecho, una de las teorías más aceptadas del origen de la Luna, porque la Luna tiene un tamaño demasiado grande para nuestro planeta, es un satélite natural anormal. Una de las teorías y la más aceptada es que un gran meteorito, todavía más grande que el Chicxulub, impactó con la Tierra, destrozó una porción muy importante de la Tierra y de ese material se formó la Luna. Sin embargo, no tenemos evidencia como el cráter. Existen en la Tierra tres grandes cráteres. El cráter Sudbury, que está en Canadá, ese tiene 150 millones de años que se fechó, que cayó ese meteorito. El cráter Bradford en Sudáfrica, ese cráter tiene 10 millones de años más, 160, 170, pero esos cráteres no estuvieron sepultados, están, digamos, en la superficie, en afloramiento, y sufrieron lo que aquí comento, erosión geológica y ambiental. ¿Cuál es la erosión geológica? Sismos principalmente, ¿no? Actividad volcánica. La ambiental es el viento, la solar, el agua, todo eso va desgastando mis evidencias geológicas y si yo no tengo evidencias geológicas, pues no sé qué pasó, ¿no? O no tengo la certeza de saber qué es lo que tengo, qué es lo que encontré. Bueno, los tres principales elementos estructurales del cráter son el levantamiento central de 40 kilómetros de diámetro. Ahorita explicaré qué es eso. Una cavidad de transición con un diámetro de 90 kilómetros, cubierto por rocas fundidas y brechas impactadas, y una zona circundante de bloques fallados. Voy a poner en la imagen. Bueno, como comenté, el cráter Chicxulub es un cráter complejo multianillado. Esto que les muestro aquí, este pequeño diagrama, es un cráter simple o cráter sencillo. Este cráter muestra aquí sus tres fases de formación. Aquí está la fase A, la fase B y la fase C. En la fase A, el proyectil choca con la Tierra, es decir, el meteorito choca. Una vez que choca, está la parte B, la parte de la formación de la cavidad. El choque provoca un hoyo, una cavidad, un cráter, pues. Y en la tercera fase viene la fase de alteración. Aquí, debido a los agentes ambientales, pues se recubre de otros sedimentos, de otras rocas, de agua, se modifican las orillas, incluso se puede modificar la estructura de mi cráter y paso de este pequeño proyectil, entre paréntesis pequeño, porque solo los grandes cráteres
con un tamaño superior a, a los 900 metros, a los 1100 metros de diámetro, es decir, 1.1 kilómetro de diámetro, me dejan evidencia en la superficie de la Tierra o en la superficie lunar, porque para aquellos que tengan buena vista en una noche clara, la luna muestra este tipo de manchas, pues también son cráteres, ¿no? Este es el cráter simple, para objetos pequeños, podríamos decirlo. Para objetos grandes, muy grandes, como el cráter Chicxulub, llega el meteorito, impacta, provoca mi cavidad en la imagen B. Sin embargo, el choque es tan grande, es tan poderoso, que provoca un rebote. Digamos, la Tierra le regresa un poco de esa energía y provoca que se levante que dice aquí en la imagen C, Uplift of Crater Floor. Este levantamiento casi siempre suele ser de la zona inferior de la corteza terrestre. En la imagen de este levantamiento, de este rebrote de la energía, no se da en un día, en un mes, o sea, a veces tardan hasta 100, de 100 a 500 años en terminar de regresar a la Tierra la energía del golpe que le provocó el meteorito. Una vez que termina de regresar esta energía, comienza la zona E. Se comienzan a romper la tierra, el subsuelo, las rocas a su alrededor, que es esta zona de bloques fallados o zona de terrazas. Es como cuando aventamos una piedra a un cristal, o hemos visto todos el cristal de algún auto roto o de la publicidad de algún parabús rota. Se puede ver claramente donde le aventaron la piedra o un balazo, pero alrededor todo se va rompiendo, se va rompiendo, se va rompiendo. Entre más grande sea este tipo de fisuras, de roturas, nos muestra que la fuerza con la que fue aventado ese objeto y el tamaño. Por eso les comentaba que aquí es importante determinar realmente cuál es el tamaño del cráter, si 200 kilómetros o 300 kilómetros. Eso podría cambiar un poco la noción o las teorías científicas del tamaño del meteorito, de 200 de 10 kilómetros hasta 15 o 20 kilómetros. Y bueno, todo este contexto, todo este texto, ¿para qué? Estamos en el Club de Montañismo de la ENA, y pues aquí ellos, además de que son historiadores y antropólogos, pues hacen deporte, ¿no? Este evento del cráter Chicxulub ocasionó un fenómeno único en México, no existe en ningún otro planeta. Los cenotes, la creación, el origen, el nacimiento de los cenotes. ¿Qué es un cenote? Bueno, la palabra cenote viene del maya, no sé pronunciar maya, pero me voy a aventurar a hacerlo, sonot, que significa hoyo o caverna con agua, hoyo con agua o caverna con agua. Y a continuación se presentan dos definiciones comunes de los cenotes: pozo o estanque natural de agua dulce abastecido por un río subterráneo que se forma en numerosos lugares de la península de Yucatán y al cual los mayas dieron un uso sagrado, o una dolina inundada de origen kárstico. Esto ya es con un poco de jerga o vocabulario más geológico. Una dolina es una depresión geológica, es decir, un hoyo. Otra forma bonita de decir hoyo, en ambientes kársticos. ¿Qué quiere decir ambiente kárstico? En lugares donde el tipo de roca es muy fácil que se diluya con el agua o que reaccione con el agua. Ahora, por ejemplo, aquí muestro lo que es un cenote, ¿no? El cenote es Samulá. Para aquellas personas que son de Yucatán, viven en Yucatán o conocen ya los cenotes, pues se les harán muy, muy familiares, ¿no? Bueno, los cenotes poseen una morfología subcircular, es decir, son casi círculos perfectos, y paredes escarpadas, es decir, paredes muy verticales. El cenote comienza como una cámara subterránea que se excava a partir de la disolución de la roca, es decir, cuando el agua erosiona tanto la roca que me puede empezar a hacer pozos naturales por efecto de la filtración de aguas meteóricas. Las aguas meteóricas son las aguas de lluvia. Cuando la cavidad aumenta de tamaño, la cúpula del cenote, su techo, puede derrumbarse y salir a la superficie. Y esto da origen a dos tipos de cenotes: cenote abierto o cenote a cielo abierto. La espeleología ha demostrado que existen interconexiones entre los cenotes.
Aquí nuestros amigos de buceo, de la exploración de cuevas, han investigado los cenotes y nos han demostrado que muchos de ellos están conectados entre sí y también con el mar, lo que evidencia un sistema de escurrimiento subterráneo, es decir, que toda el agua que se filtra en Yucatán al final se encuentra debajo en grandes ríos, en grandes lagos o en grandes acuíferos. De todo el texto anterior, aquí está la imagen, ¿no? Aquí yo tengo mi cenote formado en la imagen de la izquierda, está mi cámara, todo tapado, todo sepultado. Debido a las lluvias, a las aguas meteóricas, comienza a filtrarse, comienza a caer la roca o el suelo, hasta que finalmente lo derrumba y quedando mi cenote expuesto. En la imagen de acá, en el cenote Samulá, vemos que está en la tercera etapa. Hasta el momento solo ha hecho un pequeño hoyito, un pequeño orificio, pero pues con el paso de los años, si es que no nos acabamos el planeta, pues todo el techo va a colapsar y al final quedará como en la tercera imagen, ¿no? Sin techo. Ya no se verá tan artístico y estético. E incluso hay algunos cenotes que siguen derrumbándose y después ahí crece la vegetación. Estos cenotes pues no son turísticos, pero también son de gran valor científico, biológico y geológico para la historia y el entendimiento de nuestro planeta. Y bueno, los tipos de cenote. Existen 4 tipos principales de cenotes, aunque al ser un fenómeno natural muy turístico, su popularidad ha provocado que tengan denominaciones más populares. El cenote en forma de cántaro, el cenote vertical o de paredes verticales, el cenote en forma de aguada y el cenote en forma de caverna. Existe otra clasificación que los divide en 3 tipos: cenote abierto o a cielo abierto, cenote semiabierto y cenote subterráneo o cenote de gruta. Y bueno, aquí en esta imagen, en este diagrama, se ven este tipo de cenotes. El cenote en forma de cántaro es como el cenote Samulá. La disolución solo ha provocado una pequeña ventana, podríamos decirlo así, un tragaluz, que invariablemente se transformará en un cenote de paredes verticales y esperemos que no haya intromisión de la mano humana o de otros agentes agresivos naturales como el viento, que lo transformen en un cenote de aguada. Y bueno, el cenote en forma de caverna también, invariablemente en algún momento el techo caerá. Esperemos todos podamos visitar un cenote antes de que eso ocurra. Yo en lo personal, aunque estos son mis temas de investigación, nunca he visitado un cenote y espero pronto hacerlo, antes de que llegue otra pandemia u otro meteorito, ¿no? Bueno, aquí en este otro diagrama están este tipo de cenotes y es un diagrama muy similar. La diferencia es que muestro en la parte inferior cómo todos estos cenotes, aunque sean de diferente tipo, se conectan entre sí o se conectan con el mar. Por eso es muy peligroso la exploración de este tipo de fenómenos naturales, porque aunque se especifica o ya se ha determinado por los científicos que están conectados, no sabemos qué tan conectados están. Podrían estar nadando tranquilamente en un cenote turístico, tomándose fotos para el recuerdo, para redes sociales, y si nadan o le juegan a yo puedo ser el buzo, se sumergen más, los puede llevar a otro cenote, los puede llevar directamente al mar y esto pues es muy peligroso, ¿no? Y bueno, como podrán ver, esta imagen, esta infografía fue desarrollada en la UNAM, la desarrollamos nosotros en el Instituto de Geofísica y fue para una publicación de divulgación científica. Y bueno, son los cenotes patrimonio geológico. Recuerden que estamos ya en una época donde nos acabamos muy rápido el planeta, tanto en el aspecto ambiental, principalmente en el aspecto ambiental. Entonces, se ha promovido a nivel internacional, a nivel mundial, campañas para determinar estas zonas como patrimonio, que se puedan proteger, se puedan conservar y podamos evitar su extinción, no solo de especies animales o vegetales, también la geología es algo muy, muy importante. Al final de cuentas, todas estas especies vegetales y animales pues viven en la tierra, ¿no? Si no protegemos la tierra, el agua, invariablemente, no importa cómo lo intentemos hacer, pues toda la vida sobre ellas pues va a desaparecer, ¿no? Y sí, los cenotes deben ser considerados patrimonio geológico y de geodiversidad.
La ONU, a través de la UNESCO, estableció dos acepciones del patrimonio, natural y cultural. Es decir, la ONU, a través de uno de sus brazos, que es la UNESCO, dice que existen dos tipos de patrimonios en el mundo, el natural y el cultural. Los cenotes cumplen con ambos requisitos debido a que tienen su origen, es único, su unicidad, es decir, no se encuentran en otro lugar. Aquí ya viene su papel cultural o su aspecto cultural, que es su papel en la civilización maya y su flora y fauna. Recordemos que los mayas han sido, hasta donde sabemos, una de las civilizaciones más avanzadas en astronomía, en gastronomía, en matemáticas, en religión. Fueron una civilización que marcó, bueno, que su estudio ha marcado muchos avances científicos en el mundo moderno. Ahora, el origen de los cenotes. Los cenotes se originaron debido al impacto del meteorito que dio origen al cráter Chicxulub. Por eso comencé con una breve explicación de lo que es el cráter Chicxulub. El cráter Chicxulub se formó tras el violento impacto de un bólido, de un meteorito, de 10 a 15 kilómetros de diámetro, hace aproximadamente 66 millones de años. Este cuerpo impactor provocó la extinción de los dinosaurios y el 75% de la vida animal y vegetal del planeta. El cráter Chicxulub mide aproximadamente 180 kilómetros de diámetro. Les digo que está entre 180 y 300. Esto depende del tamaño. Si es de 10 kilómetros el meteorito, si fue, lo más seguro es que haya sido entre 180 y 200 kilómetros de diámetro, pero si fue de 15 kilómetros, pues lo más seguro es que el diámetro sea de 300 kilómetros. Los cenotes están distribuidos en la península de Yucatán, en lo que se denomina comúnmente como el anillo de cenotes. Este anillo de cenotes enmarca el diámetro del cráter Chicxulub. Aquí se los voy a mostrar a continuación. Vean, imágenes atrás les mostré cómo el cráter está, la mitad del cráter está aproximadamente en tierra, la otra mitad está en el mar, y todo el diámetro del cráter, todo el diámetro, tiene cenotes. También hay cenotes en la parte interior del cráter, en la parte exterior. Aquí todo esto son cráteres, os digo, son cráteres, son cenotes. Hay un proyecto de investigación científica que todavía no se aprueba, esperamos que se apruebe, donde queremos investigar o tratar de investigar si existen cenotes debajo del mar. Imagínense que haya cenotes debajo del mar. Todas las especies animales y vegetales que pues, podríamos encontrar ahí, principalmente animales, yo creo que de los tiempos de cuando se extinguieron los dinosaurios sería algo único, ¿no? Agua que se encerró ahí hace más de 50 millones de años. Pero bueno. En Internet y en la literatura es común encontrar el concepto de cenote de Yucatán, pero los cenotes se encuentran únicamente en Yucatán y en Quintana Roo, por lo cual sería un error decir cenote de Yucatán. Con decir cenote es suficiente para saber que son de Yucatán o de Quintana Roo. Existen en el mundo otros tipos de estructuras geológicas similares a los cenotes. Sin embargo, la misma palabra cenote es de origen maya. Es como si nos quieren venir a vender los indios de la India tacos, pues no, póngale otro nombre, ¿no? Tacos, solo los de México. Bueno, la misma palabra cenote es de origen maya, civilización que si bien no es exclusiva de México, pues se extendió a países como Guatemala y Belice. Los mayas abarcaron gran parte de Centroamérica, con vestigios en El Salvador y Honduras. Los cenotes solo se encuentran en México, en ningún otro país tenemos cenotes. Y bueno, nada más en Yucatán, solamente en Yucatán, tenemos aproximadamente 7,000 cenotes, de los cuales 142 son turísticos. Y se pueden utilizar para practicar nado, snorkel o espeleobuceo. O sea que solo en Yucatán, solo en esta zona, tenemos 7,000 cenotes que se hayan descubierto. Es probable, como en este caso, me voy a regresar un poquito, como la imagen de la derecha, que tengamos cenotes que ya se derrumbaron y también pueden proporcionarnos información geológica y biológica. Bueno, de los 7,000 cenotes, solo hay 142 turísticos. También en el Instituto de Geofísica ya habían empezado a estudiar un par de cenotes que no son turísticos y pues no les puedo mostrar fotos de ello porque es información estratégica, información reservada, pero wow, son cenotes hermosísimos, pero no son turísticos ni lo van a ser, espero que no lo sean,
porque están en el corazón de la selva. Entonces, pues esperemos que se mantengan así, ¿no? Se descubrieron ahí un par de especies, espero que en 2, 3 años ya saquen información sobre ese proyecto. Y bueno, aquí les muestro unicidad de los cenotes. Los cenotes son únicos, porque como ya lo dijimos, se originaron para empezar por el impacto de un meteorito. Y ese meteorito solo cayó aquí, en México. Segundo, solo existen en esta parte del mundo. Y tercero, fueron utilizados por una civilización entera para fundamentar muchas prácticas de su religión. Aquí les puedo mostrar el cenote Ikquil. No sé pronunciar maya, yo lo voy a leer así, tal cual. Acá hay otro cenote, el cenote Dos Ojos, este sí es más popular. El cenote Suitún, aquí como podrán ver en la parte superior ya comenzó el agua a perforar el techo del cenote. Este cenote se ve muy bonito, véanlo. Aquí otra imagen del cenote Suitún. Invariablemente en algunos años, en algunas décadas, el techo va a colapsar. Esperemos visitarlo antes de que se pase. Acá está el cenote Jubicú. Igual, ya vieron, ya comenzó a colapsar el techo. Acá hay otro cenote, el cenote Zambulá, con las escaleritas y todo para que podamos ir los turistas a contaminar el agua. Y bueno, aquí muestro una imagen. El Zacatón no es un cenote. Esta dolina inundada, este hoyito con agua, podríamos decirlo, se encuentra en Tamaulipas. Y aunque es hermoso, aunque tiene especies endémicas, es decir, que solo se encuentran ahí, me parece que son 2 especies de peces únicas en el mundo aquí, se encuentra en Tamaulipas, no es un cenote. Así que si algún día visitan Tamaulipas y les dicen que los van a llevar al cenote del Zacatón, recuerden que aunque está hermoso, es único y no vale menos que un cenote, pues no es un cenote. Y bueno, son los cenotes patrimonio geológico, los cenotes en la cultura maya. Para los mayas los cenotes eran símbolo de dualidad, ya que representaban la vida y la muerte. La península de Yucatán posee un suelo muy poroso, así que la existencia de lagos o lagunas ha sido casi imposible en esta zona. En Yucatán no hay muchos lagos o lagunas, es más fácil encontrar agua subterránea que agua en la superficie. Por lo tanto, toda la fuente de agua siempre han sido los cenotes en esta zona de México. Es por ello que las antiguas ciudades mayas se asentaron en sus cercanías y su control afianzaba el poder de los gobernantes y sus grandes urbes mayas. Es como en la actualidad, ¿no? Quien controla el petróleo y el agua, pues manda en el Se mundo, ¿no? emparenta Lo con podemos ver el palo de ahorita volador, por con ejemplo. Rusia y lo vimos los últimos 30 años con Estados Unidos. También creían que los dioses de la lluvia Y habitaban en los cenotes. Es por bueno, eso sin que en duda, el buceo arqueológico se han encontrado varios elementos rituales en diversas cavernas inundadas de la zona. Así como eran símbolo de vida, los cenotes también representaban la puerta de entrada al mundo de los muertos, el Xibalba. Bueno, esta es una imagen de National Geographic, me gustó mucho. Me parece que fue de un espeleobuceo, una investigación, donde encontraron estas osamentas, estos cráneos, y también encontraron varias piezas de oro, de jade, pero aquí nuestros amigos de la ENAP pues saben mucho más que nosotros. Y aquí esto fue uno de los últimos descubrimientos que debajo de la pirámide de Kukulcán, o Chichen Itzá, como lo conocemos, el castillo de Kukulcán, con métodos geofísicos, se determinó que debajo de la pirámide había un cenote. Esto abrió la pauta, dio inicio a la pauta para determinar en cuántas otras pirámides o construcciones mayas debajo había cenotes. Todo esto fue como parte de su cosmogonía, ¿no? Como se mencionó anteriormente, se cree que era la entrada al mundo de los muertos, entonces, por ende, se enfocaron a edificar construcciones religiosas y que detentaran el poder político de su cultura. Y bueno, los cenotes tienen flora y fauna única en el mundo también. Algunos cenotes poseen rica variedad de flora y fauna de agua dulce en vías de extinción. Aquí cabe resaltar que existen 2 tipos de agua, ¿no? Agua dulce, agua salada, aunque realmente tendrían que llamarse como agua de baja salinidad, que es el agua dulce, y el agua de alta salinidad, que es el agua salada. Algunos de estas especies animales que se han encontrado
únicamente en los cenotes son el pez ciego de Yucatán, la dama blanca ciega, otro tipo de pez, la anguila ciega, la anguila de lodo, esponjas, bivalvos, camarones. Los bivalvos podríamos decir que son como conchitas, camarones y crustáceos o almejas, este, y plancton. Sin embargo, algunos cenotes han sido poblados artificialmente con nuevas especies. Lo mismo que pasó en Xochimilco, ¿no? Que teníamos el ajolote y un par de especies endémicas de peces y ya después llegaron con la tilapia, la carpa y se comieron a los ajolotes. En zonas muy cercanas a la costa, esto con el fin de ofrecer a los turistas de comer pescado. Además de que las especies antes mencionadas se pueden encontrar algunos peces de agua salada, tales como pargos y mojarras, que llegan por conductos subterráneos que comunican el fondo del cenote con el mar. Como mencioné, algunos cenotes se comunican con el mar y estos peces o estas especies marinas a veces llegan al cenote y pues devoran todo lo que hay. Aquí hay alguno de estas especies, esta es la anguila de lodo y la otra es la dama blanca ciega, especies únicas de los cenotes. Y bueno, la geoconservación de los cenotes o la conservación de los cenotes, la preservación, aunque últimamente se han puesto de moda otros términos, el más adecuado sería la geoconservación de los cenotes, se enfrenta a dos graves problemas principales, la contaminación y el crecimiento demográfico, es decir, cuántas personas ya estamos abarcando este planeta. En cuanto a la contaminación, algunos cenotes han sido utilizados como vertederos, es decir, se vacían ahí aguas negras de desechos sólidos, o ambos, o sea, se utilizan para vaciar nuestra basura. Debido al crecimiento demográfico, está el caso de los cenotes que fueron rellenados de cemento en 2019. Hace 3 años, Casas Geo, para construir un conjunto habitacional en una zona de Yucatán, no recuerdo bien en qué zona es, había 3 cenotes y los empezaron a llenar de cemento para taponarlos y encima construir pues casas Geo, ¿no? Tipo casas Infonavit. Y cuando se quiso detener esto, pues ya había sido demasiado tarde. De los 7,000 cenotes, quiten 3 a la lista. Y si bien existe un reglamento de cenotes que regula las condiciones de urbanización y actividades humanas cerca de estos, siempre ha sido ignorado, ¿no? Ya sabemos, tenemos en México un famoso dicho que a mí no me gusta ese tipo de dichos, pero pues eh, lo voy a decir, billetito habla, ¿no? Y pues aquí les preocupa más ganar dinero que preservar nuestro planeta. Esta es una imagen de un buzo que se dedica a bucear, valga la redundancia, a sacar basura de los cenotes. Esta solo es una imagen. Él ha contabilizado que aproximadamente en 2 años ha sacado más de 3 toneladas de basura de los cenotes. Así que cuando los visiten, cualquier zona que visiten, por favor llévense su basura. Y acá hay otra imagen, ¿no? Cenotes de México contaminados y sin cuidados. En Yucatán, uno de los 3 estados que conforman la península, existen entre 7,000 y 8,000 cenotes en los que se ha hallado basura de todo tipo. Y pues es triste, no tenemos un fenómeno natural único en el planeta y no lo cuidamos. Y pues eso sería todo por mi parte y Secretaría de Cultura. Gobierno de México.